¿Sabías que muchas de las profecías bíblicas más asombrosas del Antiguo y Nuevo Testamento aún resuenan hoy en día? Bienvenidos a Palabra de Vida, el canal donde exploramos las riquezas de las Escrituras. Hoy nos sumergimos en las profecías bíblicas, sus revelaciones y cómo han sido interpretadas a lo largo de la historia. Vamos a discutir las profecías más destacadas del Antiguo y Nuevo Testamento y su impacto en la historia y la fe. De acuerdo con el contexto histórico de las profecías del Antiguo Testamento, nos adentramos en una serie de periodos clave que abarcan desde el siglo IX a.C. hasta el exilio en Babilonia y el retorno a Jerusalén. Es una época cargada de eventos significativos, marcada por la división del reino de Israel, la cautividad babilónica y, finalmente, la restauración de Jerusalén tras la caída de Babilonia. Los profetas desempeñaron un papel fundamental en estos tiempos de cambio y crisis. Isaías, activo en el siglo VIII a.C., profetizó durante el reinado de reyes como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Jeremías, por su parte, actuó en una época posterior, justo antes y durante el exilio babilónico. Daniel se destacó durante el periodo del exilio y durante la supremacía de Babilonia y Persia. Una de las profecías más notables es la mesiánica. Isaías 7:14 narra el nacimiento de un niño de una virgen, señalando que su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía fue central en la esperanza del Mesías que traería salvación a Israel. Otro profeta, Miqueas, en 5:2, predice el nacimiento del líder de Israel en Belén, destacando el origen humilde pero crucial de este líder redentor. Jeremías ofreció profecías de gran trascendencia, particularmente sobre la destrucción de Jerusalén. En Jeremías 25, 11:12 y 29:10, él habló sobre la caída de Jerusalén y la cautividad que duraría 70 años bajo Babilonia. Su pronóstico no solo advertía sobre la destrucción, sino que también ofrecía esperanza al predecir el eventual fin del exilio y el regreso del pueblo a su tierra. La reconstrucción de Jerusalén, predicha por Isaías y Daniel, también es crucial. Isaías 44:28 a 45:1 menciona a Ciro, rey de Persia, como un instrumento utilizado por Dios para permitir la reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. Daniel, en 9:25, profundiza sobre el periodo desde la orden de reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del ungido, una referencia que ha sido interpretada en varios contextos teológicos. Para los contemporáneos de estos profetas, sus predicciones tenían un impacto inmediato y tangible. Proporcionaban orientación, juicio y esperanza en tiempos de gran adversidad. Teológicamente, estas profecías son pilares fundamentales en la fe judía. Eran vistas como confirmaciones de la soberanía y fidelidad de Dios, quien cumplía sus promesas y manifestaba su plan divino a través de eventos históricos precisos. Estas revelaciones, más que simples predicciones, eran mensajes divinos destinados a guiar y consolar al pueblo en medio de sus tribulaciones, reforzando la fe y la confianza en un propósito mayor gobernado por la providencia divina. Entonces, profundicemos en las profecías cumplidas en el Antiguo Testamento, explorando cómo estos eventos predichos en tiempos antiguos llegaron a manifestarse de maneras sorprendentes y trascendentales. Comenzando con el regreso del exilio, Isaías y Jeremías predijeron que el pueblo de Israel, exiliado en Babilonia, algún día retornaría a su tierra natal. En Isaías, capítulo 44, versículo 28, y capítulo 45, versículo 1, se menciona al rey Ciro de Persia como el pastor de Dios, quien facilita este regreso. De manera similar, en Jeremías, capítulo 29, versículo 10, se promete que después de 70 años en Babilonia, Dios hará regresar a su pueblo. Estas profecías se cumplieron cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia y emitió un edicto permitiendo que los exiliados judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. La precisión con la que estos eventos se realizaron
reafirma la influencia profética de estos textos en la fe y la historia judía. Isaías, capítulo 45, versículo 1. Destaca al rey persa como un ungido de Dios, una figura inusual pero instrumental en la liberación de los judíos. Este momento histórico no solo confirmó la veracidad de las profecías, sino que también consolidó a Ciro como un agente del cumplimiento divino, resaltando la capacidad de Dios para usar a gobernantes gentiles en su plan redentor. Pasando al anuncio del Mesías, el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, profetiza que el Salvador nacería en Belén, de la descendencia de David. Esta profecía es emblemática para los cristianos, quienes creen que Jesús cumple perfectamente esta predicción, naciendo en Belén, conforme a lo revelado en el Nuevo Testamento. La exactitud de estos detalles refuerza la conexión entre las escrituras hebreas y las enseñanzas cristianas. Históricamente, las predicciones de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en Jeremías, capítulo 25, versículo 9, se cumplieron de manera precisa. La visión de la devastación y posterior exilio refleja no solo un cumplimiento literal, sino también una advertencia divina seguida de un periodo de esperanza y restauración. Estos eventos tuvieron un impacto profundo en las tradiciones y prácticas, tanto religiosas como cotidianas del pueblo judío. La reafirmación de su identidad y fe a través del retorno del exilio y la reconstrucción del templo bajo el decreto de Ciro se convirtieron en piedras angulares de la historia y la espiritualidad judía. Las historias sobre estos eventos, narradas con detalle en los textos bíblicos, siguen siendo lecciones importantes sobre perseverancia, fe y esperanza en la providencia divina. Analizando cómo estos episodios se relatan en la Biblia, queda claro que no solo son registros históricos, sino también narrativas cargadas de simbolismo espiritual y cultural. Las Escrituras no solo documentan hechos, sino que también otorgan significados profundos y eternos a los acontecimientos que moldearon la identidad del pueblo hebreo. Esta rica herencia de profecías cumplidas en el Antiguo Testamento ofrece una ventana increíble hacia el entendimiento de cómo los textos sagrados han influido en la historia y la cultura, y continúan inspirando la fe y las tradiciones de millones alrededor del mundo. Las profecías del Nuevo Testamento ofrecen una visión fascinante y profunda sobre la vida y ministerio de Jesús. Estas revelaciones no solo reforzaban la fe de los primeros creyentes, sino que también delineaban el cumplimiento de antiguas promesas divinas. Una de las profecías más significativas se encuentra en Mateo 16, 21, donde Jesús mismo predijo su muerte y resurrección. En este versículo, Jesús comienza a explicar a sus discípulos que debe ir a Jerusalén, sufrir mucho a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser matado, pero al tercer día resucitar. Esta profecía no solo anticipa su sacrificio, sino que también promete la victoria sobre la muerte, consolidando el propósito divino de redención para la humanidad. Otra figura central en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, quien cumple la profecía proclamada en Isaías 43, citada en Mateo 3.3. Juan se describe como la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Su llamado al arrepentimiento y bautismo preparó el corazón del pueblo para la venida del Mesías, actuando como un puente entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. El papel de los apóstoles también es fundamental, y entre ellos destaca el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 3, 1-5, Pablo advierte sobre los tiempos difíciles en los últimos días, describiendo una sociedad marcada por el egoísmo, la avaricia y el desprecio por el bien. Aunque sombría, esta profecía ofrece una guía espiritual para los creyentes, instándolos a mantener su fe y valores en medio de la adversidad. El Apocalipsis de Juan, conocido también como el Libro de Revelación, nos lleva a una dimensión aún más enigmática y profética. Este texto
famoso por sus simbolismos y visiones, comienza con la revelación de Jesucristo dada a Juan, Apocalipsis 1:1. La descripción de eventos futuros está llena de signos y símbolos, como el Cordero con 7 ojos y 7 cuernos, los 4 jinetes del Apocalipsis y la Nueva Jerusalén. La interpretación de estos símbolos ha sido objeto de extensos estudios teológicos, ofreciendo diversas perspectivas sobre su significado y cumplimiento. La riqueza simbólica del Apocalipsis no solo alberga advertencias y juicios, sino también esperanza y redención, alentando a los fieles a perseverar hasta el final. Cada símbolo y visión codifican mensajes de juicio, esperanza y renovación, una dualidad que resuena a lo largo del texto sagrado. Mantente conectado y profundiza más en estos temas para comprender la relevancia continua de las profecías bíblicas en nuestra vida actual y espiritual. Con respecto al cumplimiento de las profecías del Nuevo Testamento, se pueden identificar varios eventos clave que confirman la autenticidad de estas predicciones. Primero, consideramos la vida de Jesús. Desde su nacimiento hasta su resurrección, la figura de Jesús cumple numerosas profecías del Antiguo Testamento. Isaías 7:14, por ejemplo, predijo su nacimiento de una virgen, y Miqueas 5:2 anunció su nacimiento en Belén. Estos detalles no son coincidencias, sino parte de un plan divino detallado. El sacrificio de Jesús también es un cumplimiento significativo. En Isaías 53 se describe con sorprendente precisión su sufrimiento y muerte, aspectos que se cumplieron durante su crucifixión. Finalmente, la resurrección de Jesús, predicha en el Salmo 16:10, corroborada en los Evangelios, justifica su poder sobre la muerte y refuerza la validez de las profecías mesiánicas. Además, no podemos pasar por alto la expansión del cristianismo, cumpliendo las palabras de Jesús en Hechos 1:8, donde indicó que sus seguidores serían sus testigos hasta los confines de la tierra. La asunción de esta misión por parte de los apóstoles, especialmente a través de los viajes misioneros de Pablo, representa el cumplimiento de esta instrucción profética. Jesús también advirtió sobre las persecuciones que sus seguidores enfrentarían, como se señala en Juan 16:33. Estas adversidades, documentadas en el libro de los Hechos y en las epístolas paulinas, no solo evidencian la exactitud de sus profecías, sino que también demuestran la fe y la fortaleza de los primeros cristianos. En términos de impacto en el cristianismo, estas profecías cumplidas fueron un pilar de fe para la iglesia primitiva. Los primeros cristianos encontraron consuelo y esperanza en el hecho de que las escrituras, a las cuales ellos devotamente adherían, se cumplían ante sus ojos. Esta realización no solo reforzaba su fe, sino que también les proporcionaba una base sólida para predicar y hacer crecer la comunidad cristiana. Teológicamente, la verificación de estas profecías es fundamental para el cristianismo. Sostiene doctrinas esenciales como la divinidad de Jesús y su papel como Mesías, pilares insustituibles para los creyentes. La veracidad de las profecías cumplidas no solo consolida la fe personal, sino que también sirve como herramienta apologética para la evangelización y defensa de la fe frente a dudas. Para entender mejor este proceso, es crucial contextualizar históricamente estos eventos dentro del Imperio Romano. La Pax Romana facilitó la difusión del Evangelio, permitiendo a los apóstoles viajar y establecer iglesias en diversas regiones. La relativa paz y las rutas comerciales bien mantenidas jugaron un papel vital en la propagación de las enseñanzas cristianas. En este marco, las cartas de Pablo y su incansable labor misionera fueron esenciales para la consolidación de comunidades cristianas en Asia Menor, Grecia y Roma. La conjunción de contexto histórico, el cumplimiento de profecías y la persistencia de la fe cristiana a pesar de las persecuciones subraya el movimiento providencial detrás de la historia de la iglesia primitiva. Este fenómeno resalta la dimensión tanto humana como divina en la narrativa cristiana, mostrando cómo la historia y la fe
se entrelazan de manera inseparable. La interpretación de las profecías bíblicas ha sido objeto de enorme debate entre teólogos a lo largo de los siglos. Cada época y corriente teológica ha aportado una perspectiva distinta sobre cómo deben entenderse estas revelaciones divinas. Por ejemplo, en la Edad Media, se tendía a interpretar las profecías de manera alegórica, integrándose en un marco más amplio de la historia de la salvación. En épocas más recientes, algunas interpretaciones han adoptado un enfoque más literal y futurista, anticipando eventos específicos del fin de los tiempos. La evolución histórica de estas interpretaciones también refleja los cambios sociales y culturales. Durante la Reforma Protestante, los teólogos comenzaron a leer las profecías en el contexto del cristianismo primitivo y la lucha contra la Iglesia Católica. En el siglo XX, con las dos guerras mundiales y otros conflictos, muchas interpretaciones se adaptaron para responder a los inquietantes tiempos contemporáneos, viendo en los textos antiguos un espejo de los eventos presentes y futuros. Estas variaciones no son solo académicas, tienen un impacto profundo en las creencias y prácticas de los cristianos de hoy. La manera en que las diferentes denominaciones cristianas entienden las profecías influye directamente en sus doctrinas y en cómo interpretan su rol en el mundo. Por ejemplo, la doctrina del rapto y la idea de un milenio literal son interpretaciones modernas que han moldeado la identidad de muchas comunidades cristianas evangélicas. Influyentes padres de la Iglesia como Agustín de Hipona y Orígenes también dedicaron extensas reflexiones a las profecías. Sus escritos no solo sirvieron para aclarar la doctrina en sus tiempos, sino que continúan siendo una referencia vital para teólogos contemporáneos, brindando marcos interpretativos que aún son influyentes hoy en día. Pero no queremos solo compartir información, también valoramos tu opinión. ¿Qué opinas sobre estas interpretaciones de las profecías? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos con nosotros. Ahora, vamos a adentrarnos en la relevancia contemporánea de las profecías bíblicas y cómo siguen resonando en el presente. Las interpretaciones de estas profecías aún suscitan gran interés y debate. Muchas personas ven en los textos bíblicos predicciones sobre eventos actuales, lo que genera una amplia variedad de interpretaciones y opiniones. Algunos eruditos y líderes religiosos sugieren que ciertas profecías están siendo cumplidas en nuestros días, mientras que otros argumentan que éstas se refieren a eventos ya pasados o simbólicos. Este campo está lleno de debates teológicos vigentes. Entre los temas más discutidos se encuentran las interpretaciones del libro de Daniel y el Apocalipsis de Juan, particularmente en lo que se refiere a los últimos tiempos. Estos diálogos han llevado a un renacimiento del estudio escatológico, con diversas corrientes que ofrecen distintas perspectivas sobre lo que podría deparar el futuro según las Escrituras. Las profecías no solo son un asunto de interpretación teológica, sino que también tienen una influencia palpable en la fe y las prácticas de muchos cristianos. Estas visiones y predicciones afianzan la fe de los creyentes, proporcionándoles esperanza y una comprensión más profunda del plan divino. La lectura y la meditación sobre estos textos son parte integral de la devoción diaria para muchos. Culturalmente, las profecías ocupan un espacio significativo en la vida religiosa moderna. Programas de estudios bíblicos, sermones de iglesias y publicaciones teológicas a menudo incluyen referencias a estas profecías como un elemento central de discusión. Además, influyen en la música, las artes y la literatura cristiana, manteniendo vivo su impacto tanto a nivel personal como comunitario. Si te está gustando el contenido, no olvides darle un me gusta y suscribirte a Palabra de Vida para más videos como este. Así que, recapitulando, hemos explorado cómo las profecías del Antiguo Testamento encontraron cumplimiento en eventos que marcaron la historia, así como las importantes revelaciones que el Nuevo Testamento nos presenta. Cada una de estas profecías no solo ha influido profundamente en la historia religiosa, sino también en estudios contemporáneos que continúan desentrañando sus significados y aplicaciones. Las profecías bíblicas que hemos revisado
no solo muestran un hilo conductor a través de las Escrituras, sino que también reflejan una interconexión entre el pasado y el presente, brindándonos una perspectiva espiritual y humana de los eventos divinamente revelados. Este análisis no termina aquí. Sigue siendo una fuente inagotable de reflexión espiritual y académica. Invitamos a todos nuestros espectadores a participar activamente en nuestro próximo video. Déjanos saber qué tópico te gustaría que abriéramos a continuación. También nos encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál crees que es la revelación más intrigante que hemos discutido hoy? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para cerrar, queremos agradecer profundamente tu tiempo y dedicación al compartir este espacio con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal, Palabra de Vida, y compartir este video con aquellos interesados en el fascinante mundo de las profecías bíblicas. Gracias por ser parte de esta comunidad.